Curso tenemos ahora lo que es siguiente documento, el memorando. Bien, y a nivel de lo que es el memorando, me gustaría primero que ustedes me indiquen cuál es la primera intención o lo primero que piensan cuando en sus trabajos les llega un memorando. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos entender o lo primero que ustedes captan cuando se les envía un memorando? La primera idea que se les venga a la mente, ¿cuál es? En el chat lo podemos ir colocando. A ver, primera idea, cuando en el trabajo nos mandan un memorando. A ver, sus ideas, por favor. Siempre será algo negativo, porque particularmente cuando, en la mayoría de los casos, ¿no? Se envía un memorando, ya como están mencionando, es una llamada de atención, amonestación, que es a nivel de una sanción, ¿no? Mayormente. Entonces, el memorando, en muchos casos, está estigmatizado. ¿Por qué? Por un factor negativo. Bien, y ese factor negativo literalmente pues está relacionado con una llamada de atención. Bien, sanción, penalidad, algo hemos hecho en el trabajo, incluso nos ponemos a pensar, pero si no he cometido ninguna falta, no he llegado tarde, siempre presento mis documentos a tiempo, diligencio las cosas oportunamente. Entonces, puede llamarnos de sobremanera la atención que nos cursa en un memorando, pero eh, siempre tildarlo con una carga negativa no es adecuado. Bien, no es adecuado. También, y ya lo han mencionado, puede ser para información en general. Mencionan por ahí informativo, entonces es información en general. Muy bien, no siempre llamada de atención. Lamentablemente, lo primero que piensan las personas al referirse a memorando es justamente ello, llamada de atención. Para dar indicaciones, para información en general, también es válido. Bien, entonces, en ese sentido, vamos a dar nosotros algunas referencias. En el caso, te menciona que el memorando tiene una etimología, es una palabra proveniente del latín, considerando también la voz memorandum. Bien, esta palabra puntualmente, si nosotros la tratamos de equiparar con la palabra currículum, no es exactamente igual, puesto que cuando nosotros hacemos uso del memorando, literalmente te pueden escribir así, ¿no? Memorando. En un ámbito poco más casual, coloquial, podemos hablar de un memo, ¿bien? Pero literalmente memorándum no lo utilizamos. Currículum todavía, ¿no? Cuando hay convocatorias laborales y se menciona en la convocatoria una presentación de currículum vita, tal cual se puede mencionar. O pueden también darle la forma coloquial, una especie de abreviatura para currículum vita y es el CV. O caso contrario, te piden la hoja de vida, pero en el caso del memo no califica que nosotros digamos, me han enviado un memorándum, no. Hace referencia a esta voz por lo que significa, pero la palabra tal cual se utiliza frecuentemente de manera cotidiana es memorando o su forma más reducida, contracta, es memo. Bien, ahora, en este caso, ya el memorando, ¿en qué se va a orientar sobre todo? En nuestro idioma, esta voz latina, ¿a qué alude? Hace referencia a todo aquello que se debe tener presente. Si es que fuese que me mandaran el memo en el sentido de llamarme la atención, pues yo debería tener presente
que he cometido una falta, de repente reiteradamente he llegado tarde a trabajar y por esa razón pues me han cursado el memorando llamándome la atención, probablemente poniéndome también sobre aviso que de persistir en la conducta pues puedo ser merecedor o puedo ser pasible de un despido, muy bien, o de alguna sanción. ¿Listo? Entonces es algo que se debe tener en cuenta. Una falta mediante información genérica, de repente son ciertas pautas para desarrollar un determinado trabajo, podría ser también, ¿listo? Pero en sí su motivación, ya, su motivación es amplia. Bien, es un tema específico, si bien te menciona por aquí, pero la motivación es amplia, información en general. Luego, menciona, es un documento caracterizado por su brevedad en cuanto al contenido. Cuando nosotros miramos un memorando, probablemente, si esta es mi página, el memorando usualmente ¿cuánto puede ocupar? La mitad. Algunas veces se trata de imprimir en horizontal y en una misma hoja sacan dos copias del mismo memorando. De repente utilizando un método de combinación de correspondencia, cambiándole el nombre para las personas, X, pero eso puede trabajar. Bien, entonces usualmente la mitad de una página, cuestión de impresión, muchas veces por página sacamos hasta dos. Bien, ahora, ¿qué pasa, profesor, si el memorando abarca toda una hoja? A veces lo imprimen en un formato diferente a la A4, un formato más pequeño. Y por presentación, bueno, las empresas u organizaciones también lo pueden utilizar, no hay ningún inconveniente. Bien, todo es cuestión de formato. Igualmente, aquí nos menciona que el memorando es un tipo de comunicación interna y de uso frecuente. Así como la solicitud es frecuente o las peticiones grupales, cierta frecuencia menor que la solicitud quizás, pero usadas, el memorando dentro de lo que es el ámbito interno de la empresa, de la institución, es de bastante pues concurrencia, toda vez que sí puede llamarse la atención al trabajador, se le puede dar comunicaciones expresas, bien, pero lo importante es aquí que ustedes consideren el término interna, bien, dentro de la propia institución. No podría ser algo válido que una empresa A, algún jefe de una empresa A, le mande un memorando a un empleado de la empresa B. ¿Por qué razón? Porque esto se desarrolla en ámbito interno. Si nosotros quisiésemos poner en relación dos empresas, probablemente ya tendríamos que tener en cuenta otro documento. Por ejemplo, el oficio, para interrelacionar empresas. U otro documento también, quizás con una carta comercial. Bien, pero el memorando no es para ámbito externo. Tenerlo en cuenta. Bien, más allá de que sea a nivel de una entidad pública o privada, tiene que desarrollarse dentro de. Bien, ahora, en lo que corresponde a su estructura, ¿ya? En lo que corresponde a su estructura, reiterando como en memorial y en solicitud, todos los documentos, ¿qué cosa iban a tener? Iban a tener un encabezamiento, iban a tener un cuerpo e iban a tener un cierre. Pero la forma de trabajar el encabezamiento, el cuerpo, el cierre en cada documento puede variar un poquito. Por ende, aquí ustedes miran encabezamiento, si bien, e información. Pero estos dos corresponderían al encabezamiento en general. Bien, esos dos corresponderían al encabezamiento en general. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que tiene el encabezado propiamente dicho? Esto será el membrete en la parte correspondiente al encabezado de página, el logotipo de la institución, quizás logotipo combinado con nombre de año. Bien, es una variante aceptable también dependiendo del formato. ¿Listo? Ubicación, que esté a la izquierda, que esté al centro, que esté a la derecha, es dependiente de del formato que se trabaje en la propia institución, de una serie de normativas
de repente en el ámbito público, que pueden existir, bien, pero es dependiente. Bien, si tengo papel membretado, profesor, te olvidas de esta parte, solo del membrete. Y directamente del encabezamiento, hablamos de lo que es el identificador. Muy bien. Y en el caso del identificador, ya, en el caso del identificador, tenemos a la mano nosotros la palabra memorando, correcto. Luego viene el número del propio documento. A continuación, lo que es el año. Y luego las siglas de procedencia. Dependiendo la organización a nivel jerárquico de la propia empresa, en esta parte de las siglas es donde puede crecer esta parte de titulito del identificador. ¿Por qué razón? Una empresa grande, bien, una empresa grande, por obvias razones, tendrá pues también una estructura jerárquica amplia. Pero si es una pequeña empresa, probablemente son siglas en cuanto a jerarquía más cortas. Como es pequeña, no tiene muchas oficinas, dependencias, despachos, entonces sale más cortito también. ¿Correcto? Ahora, en estas siglas también es conveniente mencionar el trabajo de mayor a menor. ¿Cómo así, profesor? La mayor jerarquía, de repente la gerencia de la institución, hasta la dependencia de donde sale el propio documento. Muy bien. Ahora, luego de ello, aquí también yo les podría mencionar algo que depende de la clasificación del propio memorando, ¿ya? Por ahora esto debe ser en mayúsculas, ojo, debe ser en mayúsculas, pero en cuanto a clasificación, ya adelantando un poquito, aquí me permitiría, si es solamente la palabra memorando, me permitiría hacer referencia a un memorando de corte simple, pero si a memorando aquí se le agrega la palabra múltiple, literalmente eso ya va dirigido para un conjunto de usuarios. Bien, entonces, palabra que se puede adicionar, literalmente múltiple. Si no tiene nada, es un memorando simple. No es que tengas que agregar también la palabra simple, no. Eso es ya sobreentendido. Bien, si solamente dice memorando, es sobreentendido. ¿Correcto? En cambio, múltiple sí tenemos que colocar la palabra expresamente. Ahora, tenemos luego de... Piero, ¿Sí? Piero. Cuidado con sus micros, por favor. Cuidado con sus micros. Nancy, por favor, tu micro. En la parte de información, que como les mencionaba, si englobamos es el encabezado en sí de lo que es documento, bien, te menciona 4 elementos, ¿ya? 4 elementos: el destinatario, el emisor, el asunto y la fecha. El destinatario, a quién se va a dirigir el documento. ¿Y qué debo considerar? Si tiene su nombre y su cargo, bien, puedes colocar los dos. Si tiene solamente su nombre, bueno, todavía pasa. Pero solamente el cargo, ahí sí no tendría sentido. ¿Ya? Entonces, nombre y cargo, vale. Solamente el nombre, vale. El cargo solamente no es conveniente. ¿Ya? En el emisor, quien redacta el documento, quien lo elabora, ¿ya? En este caso también será conveniente nombre, cargo, de preferencia, ¿ya?
tratar de conocer el cargo. ¿Para qué? Para que un poquito el documento tenga algo más de formalidad. Pero si no conocemos el cargo del destinatario, el nombre podría ser suficiente. En muchos documentos vas a encontrar ambos, nombre y cargo para lo que es el emisor y el destinatario. Bien, en cuanto al asunto, te menciona que debe ser claro y preciso. En memorial, en solicitud, igualmente, tiene que ser claro, ¿no? Tiene que ser preciso porque no es muy extenso. Cumple todavía con ello la idea del asunto. Y la fecha, que también ya saben ustedes cuál es el detalle particular, antes del año, no colocar del, sino solamente la preposición de es más que suficiente. Bien, ahora, dependiendo algunos modelos, quizás pueda yo encontrar, profesor, tres elementos: destinatario, asunto y la fecha. ¿Por qué se está aquí, profesor, olvidando del emisor? Algunas veces al emisor no se le coloca. ¿Por qué? Porque el emisor va a estar en la firma. Entonces se puede dar por sobreentendido, ¿ya? No trabaja en la parte superior por cuestión de la firma. E igualmente el modelo que van a ver ustedes en la cabecera de este documento va a tener semejanza cuando trabajemos lo que es un informe. Bien, entonces con esa salvedad podríamos prescindir de emisor. Bien, luego tienes aquí lo que es el cuerpo, ¿ya? En este cuerpo, como sector único, va el contenido del documento. Y como hemos mencionado en el primer punto, ¿qué caracteriza al documento, al memorando? Su brevedad. ¿Ya? Es bastante escueto, directo al punto, salvo cuando tenemos dentro del memorando como finalidad dar a conocer ciertas pautas, dar a conocer ciertos pasos para ejecutar un determinado procedimiento. Muy bien, salvo en ese caso. Pero de todas maneras no se hace algo muy explayado, muy grande. Se trata de abarcar como referencia la mitad de una hoja A4 en horizontal. Bien, para que cuestión de impresión a veces se entrega de esa manera. Bien, ahora, si había mencionado que el encabezamiento eran los puntos A y B, en este caso, esta parte de lo que corresponde a la despedida, incluso la firma, las iniciales, esta ya es la parte final del documento, para que ustedes encuentren los tres bloques en sí mismos: encabezamiento, el cuerpo y el cierre. Bien, con ciertas variantes, como lo pueden estar viendo aquí un poco más desglosado. Viene después del cuerpo lo que es la despedida, o también llamada la antefirma, lo que está antes de la firma. Para ello, se utiliza usualmente la palabra atentamente. Muy bien, pero aquí yo aprovecho, e igual que en la solicitud, desterramos lo que era el uso de una abreviatura, usted, aquí desterramos también el uso de la abreviatura para el atentamente. ¿Bien? Como recomendación para una redacción formal, se les había indicado evitar lo que son abreviaturas. Entonces, usted en la solicitud, el atentamente en el memorando e incluso el atentamente que aparecerá en el informe, en el oficio, no debe ir abreviado. Bien, debemos colocarlo completo. Y algo que va a llamarles la atención también es ese atentamente seguido de una coma. Esa es la forma correcta, atentamente seguido de una coma. Pero como les indico, les va a llamar la atención que nosotros vayamos a encontrar una coma finalizando esta palabra. Bien, pero eso tiene un criterio también ortográfico a nivel de los usos de la coma y posteriormente se los explicaré. Bien, luego tienes la firma y la posfirma, la rúbrica y la parte de justamente el emisor, sus nombres, su cargo para que se identifique, ¿no? Y lo que son iniciales. En las iniciales, más o menos yo les propongo algo así. Por ejemplo,
digamos que yo soy la persona que firma, entonces van mis iniciales, y yo tengo mi secretaria, mi asistente, digamos, algo así. Bien, noten ustedes con respecto a este bloque de iniciales, te dice persona de rango jerárquico superior en mayúsculas, ¿sí? Persona de rango jerárquico superior en mayúsculas, y quien redacta el documento, que también es partícipe de, en minúsculas. Entonces, puntualmente, digamos que el jefe sería yo, con mis iniciales, y tengo mi asistente o mi secretario con sus iniciales. ¿De quién es muy obvio? ¿Quién va a figurar? ¿Cómo vamos a conocer? Sobre todo los que participan en el documento, sí o sí, tú vas a conocer del jefe y vas a poder desprender. Por ejemplo, aquí se relacionaría con mis nombres y apellidos, ¿no? Pero un MAA, si tú lo buscas, el asistente, secretario, el técnico que te ayuda, no lo vas a encontrar del documento, no lo vas a encontrar. ¿Eso de qué va a depender? Va a depender si es que el documento tuviese algún problema y genera alguna revisión, que intervenga de repente recursos humanos para identificar ya en tal momento el jefe de tal oficina fue, de acuerdo a las iniciales, el señor Reimer, y quien estuvo como asistente en ese momento fue, por ejemplo, la señora Álvarez Aguilar. Pero eso, reitero, ¿quién lo conoce? Lo conocerá recursos humanos. Un documento que puede traer cola, puede traer problemas, se le hace un seguimiento, se le hace observaciones. ¿Quién tiene información? Recursos humanos, porque tiene su jerarquía, su organización, ¿no? Entonces, eso también se tiene en cuenta, ¿correcto? Eso se tiene en cuenta. Muy bien. A ver, si hasta ahí vamos bien, me indican por favor, o si tuvieran alguna consulta quizás. Sí, si tuvieran alguna consulta hasta ese punto, a ver, entre lo que es básicamente la definición, no se olviden algo interno, no configura un memorando a nivel de empresa A, empresa B o dos empresas, dos instituciones u organizaciones, no trabaja de esa manera. En cuanto al cuerpo, aquí está bastante desglosado, pero les he mencionado el punto A y B de manera general, como lo que es el encabezamiento, el cuerpo va solo como tal, despedida, firma e iniciales, estos de aquí considerando ya un cierre. Muy bien, tengan en cuenta particularmente las iniciales, también haciendo una salvedad. Empresas pequeñas, probablemente donde no hay posibilidad de manejar secretaria para cada dependencia, oficina, despacho, dirección. Entonces probablemente solo quede el jefe, quien redacta y quien lo firma. Entonces, profesor, ¿cómo se trabaja ello? Bueno, si yo tengo mi empresa pequeña, entonces yo soy el firmante, será de esta manera nada más. ¿Bien? MRM, mayúsculas, corresponden a mi persona, slash y un puntito. De esa manera lo puedo ejemplificar. Muy bien, yo lo elaboro, yo lo redacto. Bien, yo lo elaboro, yo lo redacto. Muy bien, entonces si vamos bien hasta ese punto, a ver, mira, pasamos a la parte de los usos del memorando. Bien, en este caso, en el entorno administrativo, estamos mencionando es típica su brevedad, pero aquí va cómo es su uso. Su uso es frecuente. Bien, es un documento frecuente del día a día. Con la consideración que hemos empezado al iniciar la sesión, no darle siempre la carga negativa. De que puede ser una sanción, podría ser, pero que solamente sea para ello, no. Bien, que solamente sea para ello, no.
Luego, segundo punto, y tal cual también lo habían indicado y lo hemos mencionado, es para información en general. Yo puedo decir a través del memorando que se va a realizar la transmisión de mensajes. Esos mensajes a nivel de qué? Información en general, pedidos puntualmente, órdenes, permisos, amonestaciones, que es lo que mayormente prima, por eso le tienen muchos miedo al memorando, justificaciones quizás, pero habría que tratar el caso, ¿ya? U otro tipo de trabajos también, ¿sí? No vayas a más o menos mezclar la idea justificación, profesor, en la solicitud habíamos visto algo similar por el tema, ya, pero si se había visto algo similar, eh, no es que lo vayas a plantear tal cual una solicitud, se tiene que evaluar para poder esquematizar al corte que tenga el memorando, ¿ya? Para evaluar y esquematizar al corte del memorando, sus componentes, la forma más sucinta de escribir. Bien, ahora, hemos mencionado que también su uso es interno, ¿sí? Solo dentro de la propia institución. ¿Ello a qué me va a llevar? Te va a indicar, permite la aplicación de principios de simplificación administrativa. A ver, ¿cómo voy a entender yo simplificación administrativa? Dentro de una determinada organización, institución o empresa, y en general, surge la idea de cuando se quiere pedir información, de repente tienes que pasar de una a otra oficina y al llegar hasta un punto final, pueden ser dos, tres oficinas, lo cual demora un proceso por justamente esa petición a distintos lugares. A veces sucede, ¿sí? A veces sucede. Entonces, aquí te menciona simplificación de ese proceso. ¿Cómo así, profesor? Mira, te dice que la comunicación entre el personal se lleva a cabo más allá de la consideración de niveles o jerarquías, ¿sí? Comunicación del personal más allá de niveles o jerarquías. Entonces, puede haber un jefe que tiene a cargo a sus subordinados, sus trabajadores, pero puede ser también la siguiente idea, ¿no? Para pasarles un memo se puede simplemente regularizar porque puede llamar primero una reunión el jefe. Con sus trabajadores llevan a cabo la reunión, conversan, se les da indicaciones, todo, y para formalizar esa reunión se les envía de repente lo que es un memorando con las indicaciones que ya conocían. ¿Sí? Entonces, no es necesariamente que de frente te mandan el memo y después te lo van explicando, te dan ciertas indicaciones, vaya por aquí, vaya por allá, recabe información aquí, allá, no. Se puede hacer una previa conversación y el memorando que sea una vía de regularización. Podríamos tomarlo en ese sentido. Muy bien, podríamos tomarlo en ese sentido. Igualmente, a veces surge la idea de llamar a la persona en la oficina o dependencia correspondiente y comunicarle del caso. Y suele suceder también que le indican, se le va a enviar un documento para formalizar y donde se le va a indicar qué debe hacer. Bien, entonces a ese nivel, trabajando la simplificación administrativa. ¿Listo? Ahora, a nivel usabilidad, yo les estoy mostrando algo que es muy puntual, ¿no? Uso frecuente, uso interno y para variedad de temáticas, no encerrado en uno. ¿Podemos sacarle de repente algunos otros usos? Sí, podría ser dependiendo dónde se vaya desenvolviendo también el documento, pero va a girar entre estos tres puntos. La frecuencia en su uso, la información general que toca y a nivel interno que se desarrolla. Muy bien. Luego, aquí tenemos, miren, un modelo de esquema. En este esquema, reitero la parte del membrete. Si tú tienes papel membretado, ya no te vas a tener que preocupar por ello. Directamente vas a imprimir. Muy bien. En el código de identificación o el identificador, recuerdo la palabra memorando en mayúsculas, número del memorando, el año y lo que es las siglas. Esa es la identificación. Bien. Luego van a tener aquí datos de información, así como en la solicitud.
nosotros teníamos un párrafo de identificación de datos que correspondía a la introducción. En el caso del memorando, también tenemos esa introducción, ¿bien? Con la identificación de datos. Palabra frecuente, a, que pudiera ser reemplazado por el para. Bien, para. ¿A quién se refiere? Al destinatario. ¿Hacia quién va dirigido el documento? ¿A o para? Luego tienes el de, para el emisor, el asunto y la fecha. En el caso del a y el de, o a o para, de repente, si desean la variante, si bien hay una linecita aquí, pero nosotros podemos considerar dos líneas por el nombre y el cargo de la persona. ¿Ya? Nombre y cargo. Podríamos hacer esa variante. Igualmente, para este esquema, ustedes fíjense, tengo los puntos a una misma altura, que muchas veces es algo que no se trabaja, puesto que solamente usando su herramienta, que es generalmente el Word, colocan y el A, el D, asunto, la fecha, así como quede. Y a esa misma altura donde esté terminando la palabra empiezan a escribir. No se mira estéticamente adecuado. Bien, de igual manera, muchas veces, ay, se me fue esa linecita, quizás ustedes hayan podido observar en los memorandos, si les han mandado alguno, supongo que sí, haya considerado una línea debajo de estos puntos, ¿no? Me refiero a lo que es la información, una línea debajo de ello, ¿correcto? Entonces, esto en los detalles que les damos como uso para el documento en Word, vamos a explicarles del memorando específicamente cómo generar este modelo. Lo vamos a hacer con una tabla. Y el día de hoy también está pendiente que hablemos de eh, las firmas, cómo trabajarlas en un memorial. Bien, entonces son esos tips de Word que vamos a tocar al finalizar ya también el modelo que se tenga para este documento. Bien, luego, bueno, tienes el cuerpo. Usualmente, el cuerpo donde debe estar alineado. Si yo veo datos por aquí, esto debe respetarse como una referencia, ¿sí? El cuerpo con sangría de primera línea, como en el caso del párrafo de exposición en la solicitud, primera línea. Y luego la despedida o la antefirma, que es el atentamente, también. Considéralo a esta altura más o menos. Bien, si queremos un poco más a la derecha, no habría problema, no es una medida exacta. La firma, la posfirma y lo que son las iniciales. Bien, pero como se pueden dar cuenta a nivel del esquema, si es algo corto, el cuerpo, unas 4 o 5 líneas en algo clásico. Si son indicaciones, obviamente va a ser un poco más. Y no sea raro que cuando son indicaciones o pautas que se dan a través de este documento, también se pueda pues trabajar como en el memorial, la numeración. Bien, la numeración a través del propio Word en el caso genérico. Muy bien, entonces a partir del esquemita tendremos aquí luego un par de modelos, ¿ya? Un par de modelos. En primera intención, notan por aquí el loguito. Usualmente en las instituciones del Estado ese logo ocupa todo el ancho de la página en el área de trabajo utilizable. Bien, es un rectángulo, por ejemplo, en los ministerios, ¿no? Si es que han visto el logotipo, en documentos oficiales, ministerios tienen el nombre del ministerio, su determinada identificación. Es una tabla en realidad lo que utilizan, ¿ya? O como una tabla se vería mejor, porque hacer un diseño previo, probablemente con algún tipo de programa de diseño gráfico, obviamente pues te tomaría poco más de tiempo. Bien, entonces va parte para su membrete. Luego la identificación, en cuanto al documento, memorando, el número 2019, a ver, esto lo vamos a tener en cuenta del propio contenido, ya, lo vamos a tener el propio contenido, ustedes lo van a desprender. Bien, tienes el AD, asunto y fecha. ¿A quién va dirigido? Profesor Juan Alberto Morante Villegas.
Profesor, ¿esta abreviatura está mal? No. Si tú vas a identificar el grado que tiene la persona, normal, lo podemos colocar. Si no lo conoces, directo al grano, a sus nombres y apellidos. Bien. Luego tienes lo que es la especialidad, docente de la especialidad D o su cargo. Igualmente, para la siguiente persona, el destinatario, tienes su grado y también el cargo que ocupa. Una forma clásica a veces cuando es información en general para el asunto, no solamente en el memorando, sino en algunos otros documentos, como en el informe, como en el oficio, pone de conocimiento, ¿sí? Pone de conocimiento. Y luego tienes también lo que es la fecha. Bien, ahora, salvedades que se ha mencionado, si no se conoce el cargo, lo podemos obviar, pero sería conveniente, por cuestión de estilo también, si no le coloco cargo en uno, no le colocaré cargo en otro, de preferencia, por estilo nada más, ¿ya? Pero lo recomendable en este caso, que sepamos los dos datos, tanto del destinatario como el emisor. Y si yo tomo la decisión por modelo de no colocar a lo que es la parte del D, porque lo tengo en el firmante, entonces no hay problema, al menos el destinatario con su nombre y su cargo. Bien, luego, miren, tenemos el cuerpo, 5 líneas básicamente, y quizás por la forma de comienzo, ustedes lo puedan juzgar poco agresivo, en el sentido, profesor, de que no hay saludo, ¿no? Y de frente vamos y te dice, mediante el presente, como una fórmula de apertura, la cual podría ser modificada si usas a través del presente, podría ser. Si no usamos ni a través ni mediante, el presente tiene por finalidad, sería mucho más directo, ¿ya? Pero ese a través, ese mediante, es lo que le da una forma de comienzo un poco más agradable, ¿ya? No directamente desde él. Muy bien. Luego te indica, se pone de conocimiento que, mediante el área de coordinación académica de la institución, se ha informado que las alumnas de 2 grupos, esto de aquí no es un error, no es una abreviatura tal cual, sino es la nominación de 2 grupos, bien, no asisten con el uniforme oficial de la especialidad, habiendo entrado en vigencia el uso del mismo hace un mes. Por tal razón, pido su colaboración a fin de que pueda recomendar a sus alumnas sobre el uso del uniforme de lunes a viernes. Bien, podríamos también tener en cuenta aquí este final para colocarlo en negrita la parte que fuera correspondiente, ¿no? ¿Qué es lo más importante aquí? Se le pide colaboración al docente para que asesore, recomiende a las alumnas que usen su uniforme. Entonces, todo esto quizás podríamos ponerlo en mayúscula o juzgar ustedes de esta parte final que podríamos colocar en negrita, perdón, adicional, en negrita. Quizás un subrayado, profesor. El subrayado no estaría mal, pero dentro de un documento lo orientamos más en lo que es la parte del cuerpo, me refiero, cuando tienes una fecha o cuando concurren de repente una fecha con una hora para declaración, dependiendo también el documento, pero es más usual en ese sentido. ¿Ya? Tienes después el atentamente y aquí les mencionaba, les va a llamar la atención que haya una coma, ¿sí? Les va a llamar la atención que haya una coma en lugar de un punto. Pero el uso ortográfico en este caso es que la coma separa la despedida de la firma. ¿Bien? La coma
separa la despedida de la firma. Entonces, atentamente es la despedida ante firma, precede a la firmita, y luego la propia rúbrica. Entonces, la comita separa esto de esto. Profesor, ¿y qué con respecto al enter o al espacio que está aquí? Bueno, es un espacio adicional, ¿no? Que necesariamente lo tenemos que colocar, si no va a tener eh, mucha juntura el atentamente con esta parte. Muy bien, entonces se coloca la coma por cuestión ortográfica más que nada. Incluso en otros documentos se suele colocar y coma, por ejemplo, en una disposición. Bien, entonces ya ahí son formas muy, muy propias de cada documento para poder detallar ciertas partes del mismo. Bien, pero este sí, como les digo, es un uso ortográfico. Viene la firma, posfirma. En la posfirma, miren, ¿qué van a identificar ustedes? ¿Qué tiene que cuadrar? Yo tengo aquí Carolina Torres Endara. Ello tiene que ser concordante con el primer bloque de iniciales. Carolina Torres Endara, CTE. El segundo bloque de iniciales, MAA. ¿Sí? Segundo bloque de iniciales. Va a estar dentro del documento, lo vamos a encontrar rápidamente. Les he mencionado que no. ¿Sí? Les he mencionado que no. Por más que tratemos de buscar y rebuscar en el propio documento, no va a estar. Bien, tenemos que, por alguna X situación en el manejo del propio documento, eso deberá llegar hasta la oficina correspondiente que pueda dilucidar para las fechas, tiempos, quién fue de repente asistente, secretario, un técnico dentro de una oficina o despacho. Bien, igualmente, ¿ya? Si eso concuerda, sobre todo las mayúsculas con la parte de la firma, en cuanto a lo que es aquí la rotulación del identificador, vamos de lo más grande a lo más pequeño. Entonces yo veo aquí IISP, ¿ya? IISP. ¿Esto de dónde viene? ¿Ya? ¿Esto de dónde viene? Si lo comparo con el membrete, dice Instituto de Informática, II, San Petersen, SP. ¿Sí? Lo más grande. De ese instituto, ¿ya? ¿Qué oficinas está haciendo referencia? CORT, por una coordinación. Y eso prima de aquí. ¿Sí? CORT, coordinadora, coordinación. Y esta parte de ESI, por la especialidad de secretario de informática. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este caso tenemos presentes las partes correspondientes dentro del identificador con los propios datos que se esté trabajando. Muy bien. A ver, si tuvieran alguna consulta de ese primer modelo, ¿sí? ¿Se entiende el primer modelo? ¿Alguna de repente observación que le podrían hacer? ¿Alguna acotación? Miren, ahí le reducí un poquito el zoom. Ya, hemos mencionado en este caso, en cuanto a la palabra, literalmente es memorando. Memorándum es voz latina. En lo que es práctica, no se utiliza. Es diferente a currículum, que sí se puede trabajar todavía. Bien, en cuanto a obviar el D, hemos mencionado, ese D se puede obviar de acuerdo a modelos, sí se puede, pero no habría ningún problema en el caso porque va a haber una firma, entonces se puede tener un respaldo. Muy bien, las iniciales las tenemos aquí abajo, ¿sí? El CTE, la persona que tiene mayor grado y quien ha intervenido también en la elaboración, ¿ya? La línea es algo también que depende de modelos, ¿no? Digamos, no es un estándar que siempre vaya línea, pero
es frecuente que encontremos la linecita. Y lo vamos a hacer nosotros en un ejemplo de Word, pero se van a dar cuenta que con una tablita va a salir mejor. ¿Por qué? Muchas veces esta línea, que a veces también se genera mediante una forma en Word, es un poco traicionera porque a veces las formas como que tienen un poquito de vida propia y un día las dibujaste aquí, de pronto salió un poco más abajo, un poco más arriba, a veces no la viste por X cosas que nosotros hacemos dentro del documento. Entonces vamos a dar un poco más de precisión usando una tabla y pudiendo esto mejorarlo en cuanto a presentación. Bien, pero si es que no encuentro modelo con línea, no es que ese modelo esté mal. Como les he mencionado, hay modelos y modelos. Bien, no lleva saludo, ya, digamos, eso podría ser algo llamativo, pero es porque el memorando va directo al grano, no significa que yo te esté faltando el respeto, ya, no significa que te esté faltando el respeto, simplemente es su forma de trabajo. Ahora, ¿dónde está la idea respetuosa del documento? En su presentación, en su forma de redacción del cuerpo, del contenido. Bien, entonces no se aleja, ya, no se aleja de lo que es ese criterio. ¿Ya? El cargo todo en mayúsculas. Podría ser que aquí nosotros coloquemos el cargo en mayúsculas, ¿sí? Podrían utilizarlo si desean, pero en formato tipo oración va a ser más adecuado, toda vez que ustedes si se fijan en el modelo, ¿qué parte tiene negrita sobre todo? La parte que son las palabras de rótulo para cada bloque y los dos puntos. Bien, si desean colocarle negrita por aquí, probablemente lo más recomendable sería apuntar a lo que son los cargos, la negrita por aquí. Y si desean trabajar la mayúscula, igualmente a los cargos, ¿ya? A los cargos. Pero por una cuestión estilística, mantener el tipo oración también podría ser adecuado. Adicionarle la negrita para que no se te extienda mucho, también, porque el uso de las mayúsculas, ¿qué va a hacer? Va a hacer que crezca también en extensión lo que es la propia línea que tengas en el cargo. Muy bien, dependiendo qué tan largo sea el mismo, ¿ya? Ahora, había también una pregunta por ahí. A ver. mm, ya, ¿el memorando tiene base legal? A ver, en el caso de hablar de una base legal, es un documento que de todas maneras se asocia con lo que es normativa vigente dentro de la institución. Recuerden que nosotros como trabajadores de una institución debemos cumplir un reglamento. Y si no cumplimos un reglamento es porque estamos en falta. Si estamos en falta, estamos yendo en contra de alguna ley. Muy bien, entonces directamente base legal, eso es parte quizás de una directiva, ¿no? O hasta de una resolución, como parte explícita, base legal. Bien, pero en el memorando, así como otros documentos, nosotros podemos considerar, son documentos relacionados con el ámbito laboral, ¿no? En el caso de lo que es mencionarles oficios, informes, memorandos, no solicitudes, ¿ya? No solicitudes, porque las solicitudes, si bien es parte del trabajo, pero hay una persona que es externa a la organización que hace su pedido y otra persona que es netamente la que lo tramita y es parte de la institución. Muy bien, entonces, en este caso, sacar esa diferenciación. Bien, la solicitud, por ahora no, ¿ya? Pero quien tramita la solicitud, ahí esa persona también no la tramita, puede ser pasible de alguna sanción. Y si es pasible de sanción, va con un memorando. Pero que literalmente el memorando tenga base legal, no. Se ajusta a normativas dentro de la institución, porque hay reglamentos. Por eso también las sanciones, por eso las faltas. Muy bien, diferencien, no estamos indicando directiva es memorando, no. Directiva es un documento aparte,
que alguna pregunta han mencionado sobre base legal. En la directiva hay una parte explícita que es la base legal, cuáles son los fundamentos y se tienen que mencionar. Bien, entonces estamos diciendo que para el memorando, a nivel de me niego a firmar, tanto como negarse a firmar, tengan en cuenta que un memorando no es una papeleta. Una papeleta o un conductor puede o no firmarla porque está o no de acuerdo, pero uno como trabajador recibe el memorando y no muchas veces tienen algo como un cargo para firmar la recepción, ¿no? Es algo más directo, ¿sí? Entonces ahí podemos tener en cuenta esa ejemplificación, ¿no? En cuanto a firmar o no firmar, eso no mucho se da, ¿bien? ¿Por qué? Porque directamente va y se comunica. Muy bien. A veces lo que se hace firmar por cuestión de conocimiento, a veces trabaja los oficios, oficios de carácter múltiple que pasan por diferentes oficinas, ¿no? Y para dar fe de que se ha comunicado el hecho, a veces, sobre todo personas con cargo jerárquico alto, son las que reciben, firman y además a ellos se les da una copia. Muy bien, pero son diferentes formas de trabajo para que ustedes tengan en cuenta, ¿ya? Son diferentes formas de trabajo, ¿ya? Ahora, en este caso, en cuanto a lo que están mencionando, la última pregunta de iniciales, las iniciales cargo jerárquico superior, la persona que es la que firma y que tiene cargo jerárquico alto, es mayúsculas. La persona que interviene como parte en la redacción, en la elaboración del documento, es el empleado, es el subordinado y por ende son minúsculas. Bien, eso estamos identificando aquí. Les he mencionado también, si solamente por cuestión de la jerarquía que tiene mi organización es pequeña, no tengo secretario, secretaria, asistente, asistenta, suficiente con que vaya las iniciales de la persona que lo está firmando y que a la vez es la que lo redacta. Eso se da a entender. ¿Ya? Eso se da a entender. Muy bien. Vamos claros ahí con esas respuestas para quienes han consultado. Si tienen alguna consulta adicional para ver el siguiente modelo, por favor, a ver. ¿Está claro? Hemos tratado de leer la mayoría de las consultas que han colocado, tratando de darles también algunos ejemplos que se ajusten, ¿no? Esa línea, como les he indicado, esa línea depende de modelos. Hay algunos que no lo colocan, pero hay otros que sí lo consideran. Entonces, al final de cuentas, del método que van a ver ahora, va a ser muy sencillo que eso puede estar figurando o no. No con una forma, ya, no con una forma, toda vez que son un poquito inestables, por así decirlo, ¿ya? Pero la mayoría lo hace con ello, ¿ya? No es que haya un solo memorando, puedes tener tú una estructura la cual puede variar a nivel del D, ¿ya? Entonces no puede haber un solo memorando, ¿por qué? Porque el cuerpo es lo que diferencia a cada uno, ¿bien? Entonces ahí tienes que ajustarte a lo que es el contexto en el cual se desarrolla el documento, ¿bien? Ahora, vamos a ver un segundo modelo, miren, un poco más escueto también. En las clases les hemos mencionado justamente por la palabra nada más. Aquí, memorando, este sería un memorando, pero de tipo simple. ¿Por qué razón? Solamente aquí hay palabra literal memorando de una a otra persona. Memorando simple. Bien, pero en este caso, aquí trabajamos algo distinto. Miren, solo por la palabra, se los he mencionado hace un momento. Cuando tú le agregas múltiple, esto ya se convierte en una clasificación, pero ¿a nivel de qué? A nivel de los destinatarios. Si es uno solo tu destinatario, es memorando simple y es de uno a uno. Cuando es memorando y le agrega la palabra múltiple, ese va cursado para varios destinatarios.
y es en el caso de uno a varios. Bien, ¿qué implica que yo coloque la palabra múltiple? Implica ya no voy a colocar nombres en particular, sino voy a utilizar plural, voy a utilizar conjunto. Por ejemplo, dice para o a docentes de la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística, pero dice docentes. A veces cuando es citado aquí para más personas, se coloca pero por líneas, ¿no? Por ejemplo, para fiscales provinciales, para fiscales adjuntos, debajo uno de otro. Y se puede hacer un bloque más grande, solo en el destinatario, ojo, pero siempre y cuando hablemos a nivel de grupo, ¿ya? Por ahora, para mi caso, ahí están docentes. Ya no pongo el nombre de cada uno de los docentes, sino identifica el global. Bien, ahora de repente, en el entorno de una universidad, ¿ya? En el entorno de una universidad, como en algunas otras organizaciones, puede haber personal contratado, nombrado, ¿sí? Podría ser que aquí digas, ah, ya, esto es para el personal, pero no para todo, sino solo para los docentes contratados. Entonces podría ser docentes contratados, Escuela Profesional de Literatura y Lingüística. O dicen también, además de los contratados, va para los asociados. Ah, ya, entonces docentes contratados, Escuela Profesional de Literatura y Lingüística, docentes asociados y la misma escuela. Muy bien, para que tenga una ejemplificación. A veces puede ser esto un poquito extenso, dependiendo hasta dónde quieres abarcar, hasta dónde quieres llegar. Bien, pero es una posibilidad, ¿ya? Lo importante es que ustedes se den cuenta la idea del múltiple, ¿ya? La idea del múltiple para varios destinatarios y trabajamos en plural. Bien, luego en el D tienes normal, un nombre de persona, directora de la escuela, asunto, entrega de sílabos y una fecha. Muy bien. En general, como estamos citando aquí, Carlos, son varias áreas, simplemente área de informática, área de logística, área de comunicación, área de planillas, área de proyectos, nada más. ¿Sí? Ahora, si es para el personal del área de planillas, pero solamente para ese personal, entonces para trabajadores, área de planillas, o personal, área de planillas. Bien, tratando de sumarizar al grupo. Bien, a ver, en el caso de un memorando de subgerente a gerente, no. En ese caso, ustedes tienen que considerar quién te puede mandar un memorando, ¿ya? ¿Quién te puede mandar un memorando? Conociendo la estructura jerárquica de tu empresa, organización o institución, el memorando siempre va de arriba hacia abajo. Muy bien, de arriba hacia abajo, teniendo en cuenta un jefe y un subordinado. No entienda o malentiendan la palabra subordinado, ¿ya? La palabra subordinado es más que nada a nivel de jerarquía quienes dependen de una cabecera principal. Entonces siempre va de arriba hacia abajo. Si nosotros hablamos de un subgerente a un gerente, no es correcto porque estaríamos en relación inversa. El subgerente está debajo del gerente. Bien, entonces ahí tendríamos que tener en cuenta. Reitero, las clases de memorando que estamos mencionando, memorando simple, memorando múltiple. Y eso orientado por la cantidad de destinatarios. Bien. Ahora, en cuanto a lo que es el cuerpo aquí, tienes con a través del presente se pone de su conocimiento que. Eso, ¿ya? Como una suerte de también fórmula de apertura, ¿no? A través del presente se pone de su conocimiento que. En el anterior fue mediante el presente se pone de su conocimiento que. Y algo más.
¿no? En este caso también te dice, al encontrarnos en pleno proceso de acreditación, se le solicita con carácter de urgente. Este urgente está en mayúsculas. Si no lo hubiera puesto en mayúsculas, hubieran puesto al menos negrita, en minúscula, como oración normal, común y corriente. La entrega de sílabos modificados de acuerdo a la currícula aprobada en sesión de Consejo de Facultad, siendo el plazo máximo de entrega el día jueves 31 de marzo del presente año en la Secretaría de la Escuela. Bien, de este cuerpo, sobre todo, mira, fechas, ¿ya? Plazo máximo de entrega, esto podría haber ido subrayado, día 31 de marzo del presente año, ¿sí? Eso podría haber ido subrayado. Como les decía, este urgente, si no en mayúsculas, al menos todo minúscula pero en negrita. Bien, es típico también en el memorando que se nos pueda dar plazos, como están dándose cuenta. Bien, de repente me llamaron la atención por asistir 3 días con tardanza a mi trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se va a desprender? Noten el ejemplo, ¿ah? 3 días he asistido tarde. Me han mandado un documento, memorando, indicándome, ¿no? Que se ha comunicado mediante recursos humanos de sus faltas registradas en los 3 últimos días, por lo cual se le da un plazo de 72 horas para hacer el descargo correspondiente, por ejemplo. O puede ser 24 horas, 48 horas. Bien, pero cuando ya me mencionan el plazo y, por ejemplo, la palabra descargo, el memorando generaría otro documento adicional. ¿Sí? ¿Qué documento generaría en este caso, profesor? Para que tú hagas un descargo, no podrías presentar otro memorando hacia tu jefe, porque estamos mencionando, el memorando va de arriba hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago, profesor? Tendrás que presentar un informe y verificar a qué área lo vas a dirigir, si probablemente a tu jefe, o si es el caso de que llegaste tarde, no exactamente a tu jefe inmediato, sino eso dónde, a recursos humanos. ¿Sí? A recursos humanos. De repente, de manera verbal, se lo indicas a tu jefe bien, pero formalmente, siguiendo una idea de trámite adecuado, recursos humanos es el que debe ser conocedor y es el que debe, pues, emitir una disposición correspondiente, una resolución, dependiendo lo que uno vaya a indicar en un descargo. Pero muchas veces un documento puede relacionarse con otro, puede generar otro. Un memorando, si te piden algún descargo o literalmente informe, justamente cae en ese documento. Muy bien. En el caso de un informe, ya, en el caso de un informe, igualmente respetamos una jerarquía. Yo no le podría de repente mandar un informe a un propio compañero de mi misma área. Esos informes siempre van ¿con quién? Con un jefe inmediato, ¿ya? Ahí se tiene el uso de la jerarquía. Bien, pero de compañero a compañero no va en ese sentido. Bien, tenemos que ver oficinas, las oficinas tienen dependencias a nivel de un propio jefe, supervisor, gerente, director. Bien, entonces tenemos que verificar, es muy importante la jerarquía aquí. Bien, sobre todo para direccionar de quién a quién va dirigido. ¿Ya? Entonces tenemos el segundo modelito, creo que pueden ver bastante escueto y directo. Bien, luego tenemos el atentamente coma. Bien, atentamente coma. La firma debe coordinar, reitero, en este caso tienes Gabriela Cawi Monterola y en la parte de las iniciales en mayúscula tienes GCM, ya, GCM, MAA, no lo vamos a encontrar por más que lo revises por el revés y el derecho, lo voltees el documento, no va a salirte quién es MAA. Como les he indicado, esto dependerá si hubo un problema con un documento, se hará revisiones correspondientes, recursos humanos tiene informaciones, entonces ahí se cotejan datos. Bien, en cuanto a lo que es el identificador, muy similar al anterior, el número
el año, de mayor a menor lo que es las siglas, Universidad Privada San Petersen, UPSP. Hay una Escuela Profesional de Literatura y Lingüística, de donde sale de la dirección. La última referencia, ya, la última referencia es de donde sale el documento. Ya, profesor, ¿y esto de facultad o FFH? Es la Facultad Filosofía y Humanidades. ¿Ya? No está expreso, pero en el entorno del desarrollo de la propia jerarquía de la institución se conoce. Bien, ahora, Miguel, en cuanto a lo que estás colocando, disciplinario, protestativo, regulatorio, eso es una clasificación, si lo quieres tomar así, pero en este momento que hemos mencionado, clasificación a nivel la cantidad de destinatarios, simple y múltiple. El caso que estás proponiendo se deriva de qué? Se deriva del contenido. Entonces, ahí tendrías que diferenciar el contenido para el memorando, hemos indicado puede ser diverso. Eso prácticamente son usos del memorando. Si tú lo orientas a información que es llamar la atención, entonces su uso es para un memorando disciplinario. Entonces, si lo quieres tomar como clasificación, es dependiente de los usos. Bien, tienes que diferenciar en este caso lo que es clasificación y forma. ¿Ya? Tienes que diferenciar lo que es clasificación y forma. Revisa, probablemente lo estás sacando de alguna fuente de internet. Bien, entonces lo que está revisando literalmente es clasificación según su contenido. Formas de memorando no es algo direccionado, o una forma de un documento no es algo que podamos indicar. Bien, eso tienes que tener en cuenta. Clasificaciones siempre toman en cuenta los contenidos, toman en cuenta los usos, toman en cuenta los destinatarios, ¿ya? Pero netamente formas, los documentos no tienen formas, ¿ya? Los documentos no tienen formas. Tienes que tener cuidado con ello. Ahora, vamos a partir de este culmen de lo que es el memorando en sí mismo, a través de un documento de Word, ¿ya? A través de un documento de Word, vamos a indicarles forma de cómo trabajar las firmas para un memorial, ¿ya? Forma para cómo trabajar las firmas dentro de un memorial. Muy bien. En este caso, me voy a ir yo a través de mi Word a lo que es la ficha insertar, ¿ya? Ficha insertar. Y en esta ficha insertar, ustedes van a tener un grupo llamado tablas. Bien, van a tener un grupo llamado tablas. Aquí una opción llamada también tabla. Por ahora va a ser suficiente utilizar esta cuadrícula. Si ustedes pasan encima, se pueden dar cuenta. Se pinta en naranja la cantidad de extensión que quieras utilizar. ¿Ya? A ver, por ahora antes de, le voy a colocar aquí la palabra memorando. Memorando. Vendrá un número, ¿no? Solamente esto lo voy a poner como referencia. Memorando número 001-2015. Y ahí voy a dejar para siglas. ¿Bien? Debajo de ello, ahora sí, insertar en el grupo tablas, opción de tabla, una tabla de 3×3. ¿Ya? Insertar una tabla, 3 cuadraditos hacia abajo, 3 cuadraditos hacia tu derecha. Tabla de 3×3. Aquí, ustedes pueden ir colocando a o para, bien, a o para, no hay problema. El de, el asunto, profesor, y le faltó una, ¿no? En lo que son las tablas, el clic derecho te ayuda bastante. Si aquí me faltó una filita, clic derecho a nivel de la fila que estoy trabajando, encuentran la opción de insertar
y hay una opción adicional que es insertar filas encima. ¿Ya? Insertar filas encima, insertar filas debajo. Por ahora yo necesito ¿cuál de ellas? Insertar filas debajo. Bien, pero tengan en cuenta el clic derecho, los puede sacar de muchos apuros, manera rápida. Insertar filas encima o debajo, por ahora filas debajo. Bien, y aquí ya puedo colocarle yo lo que es la fecha, ¿no? Asunto y la fecha. Ahora, ¿para qué tantas columnas, profesor? Es que en la segunda columna le voy a colocar los puntitos. Bien, en la segunda columna le voy a colocar los puntitos, 2 puntos. Pero mucho espacio, profesor. Bien, miren, cuando ustedes trabajan tablas entre columna y columna, tú te puedes ubicar y vas a obtener un puntero más o menos así, pero en color negro. Bien, doble cabecera de flecha con barrita. Mira, si me ubico por ahí, ahí está ese puntero. Muy bien. Si le damos doble clic, automáticamente te ajusta al tamaño del texto más ancho. Bien, doble clic en la medianía de 2 columnas, te ajusta al tamaño del texto más ancho. ¿Correcto? A ver, me dicen si hasta ahí vamos bien. ¿Ya? Me dicen si hasta ahí vamos bien. Si vamos con el documento en blanco, esta lineecita es la que he escrito sobre todo para tener espacio. Bien, y después esta de aquí, lo que es la tablita. Recuerda, en tabla de 3×3, bien, de 3×3, habíamos colocado palabras iniciales, A de asunto, me faltaba una fila, en la última que tengo, clic derecho, insertar, filas debajo, colocar asunto, o la fecha tocaría, ¿no? La fecha, y luego los puntitos. Para poder darle el ancho de la columna, aquí, entre columna y columna, le damos doble clic. Bien, entre columna y columna, doble clic. ¿Correcto? A ver, me indican si va bien, por favor. Lo que les puede llamar la atención de repente, profesor, pero los bordes de la tabla, ¿sí? Los bordes de la tabla, es que va a haber un momento que los voy a ocultar, ¿sí? Y solamente voy a dejar el último bordecito, porque es el que voy a necesitar como una línea divisoria. Bien, entonces a esto de los puntos también es una columna muy ancha, esta de aquí. Entonces, ustedes pueden darle doble clic entre columna y columna. Listo. Y pueden ir seleccionando estos 4 elementos. Bueno, ahí estoy haciendo parte del memorando, ¿no? A ver si nos alcanza para el del memorial un ejemplito. Vamos a ver el memorando primero. Si le ponemos negrita, a ver, en inicio negrita, ¿ya? En inicio negrita. Ya con eso tendría gran parte de lo que yo necesito desarrollar. Bien, ahora miren, le voy a reducir un poco el zoom de mi pantalla aquí. ¿Para qué? Para que ustedes se den cuenta, yo no puedo dejarle esta parte tan amplia en lo que es el propio Word. ¿Ya? No puedo dejarle tan amplio esto, o tan amplio lo que es la parte vacía. Entonces, ¿qué hago, profesor? ¿Aquí doble clic? No. Mira, si yo me ubico en la línea que es puesto como referencia aquí, para hacer esta ejemplificación del contenido en información necesaria para el memorando, voy a llevar mi puntero por el lado derecho, ¿sí? Borde derecho, y más o menos fíjate, a nivel de lo que es la regla,
yo ya estoy llegando a un punto 15 en la parte usable de la regla. Entonces voy a estirar más o menos, tratando de llegar hasta ese punto. Bien, de todas maneras esto no se va a ver, porque voy a quitarle los bordes, ¿sí? Pero al menos para que ustedes se den cuenta antes de hacer ese proceso de suprimir los bordes, aquí va a haber espacio suficiente para colocar datos. Y si es 2 líneas, profesor, si la persona coloca los datos, ya, por ejemplo, da un enter, sin ningún problema va a salir alineado, ¿ya? Esa es la ventaja que también te da la tabla. Si va a haber una siguiente línea, no hay problema, vas a poder utilizar normal esa alineación, va a quedar bien parejo, ¿sí? Va a quedar bien parejo. Muy bien, entonces voy a poner referencia nada más ahí, cargo. Aquí nombres y apellidos, cargo, llamada de atención, por ejemplo. Y en la fecha le voy a poner IPA 13 de mayo 2023. Punto. Bien. Si se extendiera el cargo más, no sé, es un cargo muy amplio y de repente va a ser hasta 2 líneas, profesor, no hay problema, solito se va a partir y va a entrar adecuadamente en lo que es la tabla. Muy bien. Entonces, tu tablita que tenía su borde más pequeñito, de preferencia, teniendo en cuenta en tu regla hasta dónde llega la parte blanca que es utilizable, entonces arrastramos por el borde derecho, lo llevamos hasta el punto que sea necesario. Bien, y ya solamente faltan detalles, ¿ya? Faltan detalles. En el propio modelo veo que los datos están muy pegados. 1. 2. Los bordes todavía se notan. 3. El borde inferior es el único que me gustaría mantener. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar por darle un poquito más de espacio. Ya, vamos a empezar por darle un poquito más de espacio. Con herramientas sencillas. Pero a ver, hasta ahí me indican si estamos bien, si se entiende la idea. A ver, sí, vamos bien. ¿Están por ahí? ¿No están? A ver, me indican por favor. Listo, Jenny. Diana ahí estaba. Listo, Enrique, muy bien. Listo, Stephanie, bien. Entonces va funcionando. Creo que podemos darle ya el tamaño entonces. Si ustedes se fijan, a ver, miren por aquí la tablita. Al acercarte a la tabla, parte superior lado izquierdo, ya, cuando yo habilite mi puntero, aquí desapareció, pero estaba en la parte superior lado izquierdo, lo voy a exagerar, un puntero tipo cruz, ¿sí? Un puntero tipo cruz. Entonces yo puedo seleccionar este puntero tipo cruz para marcar toda la tabla, ¿sí? Puntero tipo cruz para marcar toda la tabla. Con herramientas esenciales voy a ir a inicio, en el grupo párrafo, voy a utilizar lo que corresponde al interlineado, ¿ya? Interlineado, y le voy a poner de 1.5. Miren ustedes, a ver. ¿Les parece razonable ese tamaño? ¿O estaba mejor poco más pegadito? ¿Les parece razonable? ¿O es mejor como estaba antes, más pegadito? Porque de que he hecho crecer, de que está más separado, sí lo he logrado. Pero pensando en que el memorando es media cara de una hoja A4, me va a ser un problema. Bien, entonces pueden presionar ustedes Control Z
Y con herramientas esenciales no me ha ayudado mucho. Si le ponía, profesor, este de el 1.0 o el 1.15, es un poquito más separado, este 1.15 te podría haber ayudado, ¿sí? Mira cómo era, pegadito. El 1.15 me ha podido ayudar, ¿sí? Pero literalmente entrando por inicio, grupo párrafo, interlineado, este 1.15, mejor. Se nota mejor. Muy bien. Entonces colócale control Z y solamente el 1.15. Luego voy a desaparecer los bordes, ¿ya? ¿Cómo? Desde la ficha inicio, en el mismo grupo párrafo, aquí tienes los bordecitos, un cuadradito dividido en 4. Y hay una opción que dice sin borde. Ya está. Muy bien, sin borde. Profesor, pero ahora ¿cómo yo me guío para ver hasta dónde va mi tabla o cómo hago? Hay una opción aquí mismo, ¿ya? Si está, primero seleccionaste tu tabla, en borde le dijiste sin borde. Pero si yo quiero ver cómo está estructurada, puedes irte a bordes nuevamente y miren la opción al final casi, la penúltima, dice ver cuadrículas. Si tú activas ver cuadrículas, eso es algo que no se va a imprimir. Es simplemente una referencia, es una guía, ¿ya? Es una guía. ¿A qué te ayuda? A ver cómo estuvo estructurada la tabla. Pero no son bordes, ojo. ¿Cómo lo pruebo? Mira, voy a presionar control P de papá para impresión y miren ustedes esta vista previa de aquí. No tiene esos bordes, ¿sí? Le aumento el zoom. No, no tiene esos aparentes bordes. ¿Por qué? Son líneas guía, ¿ya? Son líneas guía, ¿correcto? Entonces, dentro de lo que es bordes, ver cuadrículas, ¿bien? Ver cuadrículas, ¿correcto? Y finalmente, el borde que sí nos interesa que salga aquí abajo, ¿bien? Entonces, mira, yo voy a seleccionar como si fuese texto esta última línea, ¿ya? Voy a seleccionarla como si fuese texto. Me voy a ir a los bordes, en inicio los bordes. Podrías colocarle directamente borde inferior. Y mira cómo queda. ¿Sí? Borde inferior y ahí está la línea. Debajo, tú ya puedes escribir lo que necesites. Bien, debajo puedes escribir lo que necesites. Muy bien. Entonces solamente selecciona esta parte, como si fuese texto común y corriente. Desde los bordes, utilizar el borde inferior. Bien. Ahora, profesor, pero a veces yo veo una línea más gruesita o que tiene un diseño. Bien. Si seleccionas nuevamente la parte del final, voy a bordes, pero ingreso por bordes y sombreado. ¿Ya? Bordes y sombreado. Aquí tienen ustedes un tipo de manejo para el estilo de línea. Podrías trabajar la línea simple y aumentarle el ancho. Por ejemplo, ancho de 3 puntos. ¿En dónde? A la parte de abajo. Con el botoncito desactivas y vuelves a activar. ¿Sí? Desactivas y vuelves a activar. Ahí tienes una línea más gruesa. Pero es una línea formal. ¿Sí? Selecciono bordes, bordes y sombreado, la línea simple, pero le aumento el ancho. Cuando le aumento el ancho, desactivo el final, botoncito que es parte inferior, y lo vuelvo a activar. Bien. Si quiero otro modelo de línea, correcto, haces lo mismo en bordes y sombreado. Mira, yo voy a utilizar, por ejemplo, debajo de la línea triple este modelo. Pero mi ancho lo voy a reducir un poco. A ver, de 1,5 puntos. ¿Dónde? Abajo. ¿Sí? Abajo. Y puedes tener un modelo de línea diferente, ¿no? Un poquito más estilizado, como una suerte de doble línea. Pero de esa doble línea, la primera línea es más gruesita que la segunda. Muy bien. Y esto no se te va a mover. Ya, esto no se te va a mover. Siempre va a estar en la misma posición. Si tú deseas cambiarlo, normal. Seleccionas y puedes repetir el proceso desde bordes y sombreado con algún otro tipo de línea que desees.
De repente lo más formal, la línea simple, pero su ancho un poco más grande, ¿bien? O el modelo que han visto con una línea diferente, un poquito más estilística. Bien, si desean pueden guardar ese modelo desde archivo guardar como examinar, ¿ya? Archivo guardar como examinar, lo pueden direccionar donde estén guardando materiales. Esto más que modelo de solicitud es modelo encabezamiento memorando, ¿sí? Modelo encabezamiento para memorando, con una tablita. ¿Listo? Me dejo entender, a ver, ¿les funcionó el borde de la línea? Bien. Este mismo modelo lo van a poder observar en el informe y van a poder prescindir de repente alguna parte. Ahora, ojo, si han activado ustedes la parte de cuadrículas, si antes no la han trabajado, de repente les va a molestar cuando trabajen tablas y de repente miran estos elementos de línea guía. Bien, entonces ustedes aquí de preferencia le pueden desactivar las cuadrículas. ¿Ya? Como les digo, probablemente en algún otro documento que tengas, quizás porque tienes tablas, el profesor las veía bien y de pronto les ha salido esas guías. Es solamente por esa alternativa. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos ver la estructura de una tabla, si hay celdas combinadas, en bordes u otro tipo de trabajo, activamos las cuadrículas. Bien, pero si no lo necesitas porque ya viste tu modelo, desactívalo, excelente. ¿Ya? Los dos puntos es algo que simplemente nosotros hemos colocado manualmente, ¿sí? Me he ubicado en la celda correspondiente y le he puesto los 2 puntos, nada más. No es que lo haya generado con algo adicional, es texto, ¿ya? Es texto. Pertenece a la segunda columna, ¿sí? Pertenece a la segunda columna. Quizás has hecho solamente 2 columnas y por eso no has podido colocar los puntitos. Entonces es como si yo no hubiera hecho esto. Entonces, sencillo, le arreglo, le inserto una columna a la izquierda y dentro coloco los 2 puntos. Ajusto entre la segunda y tercera columna, doble clic. Listo. Considerando que la medida hemos indicado, más o menos esto debe llegar a la altura de tu 15, que es la parte de regla activa que tenemos. Bien, solo ello. ¿Ya? Y reitero, no se olviden mejor, ¿ya? Desactivar ver cuadrículas para que si otras tablas trabajaste, no te cause problemas, no te llame la atención que en esas tablas aparezcan esas guías. ¿Ya? Sangría de primera línea le afecta solamente a la primera línea, mira. Si este es un párrafo, yo indico sangría de primera línea es la que aplico por la cabecera y le afecta solamente a la primera línea. Si le digo sangría izquierda por la parte de abajo, le afecta a todo el párrafo, todas las líneas y te deja espacio simétrico por la izquierda. La sangría francesa es cuando tú jalas por el centro. ¿Ya? Cuando tú jalas por el centro y esa le aplica a todas menos a la primera. No es un modelo recomendable para documentos. En documentos mayormente de primera línea o si no por la parte de abajo, sangría izquierda. Bien, esa es la diferencia. Listo. Entonces, nos queda pendiente solamente ese modelito para el memorial, pero que también lo voy a utilizar con una tabla. ¿Ya? Entonces, la siguiente sesión, me hacen recuerdo, iba a hacerlo hoy, pero empecé a escribir los datos de memorando. Pero es exactamente en el mismo sentido también para usar una tablita. Muy bien. Entonces, agradeciendo su participación y colaboración en la sesión, por hoy sería todo y nos vemos el próximo martes con otro documento dentro del temario de nuestro curso.